Bueno, Antonio Delgado, aparte de jerezano, ¿no? Que lo comentábamos antes, ¿no? Es periodista, bueno, tiene una amplia experiencia en el sector multimedia. Él ha trabajado en grupos como Vocento y también lleva varios años enseñando, ¿no? Sobre todo el tema de contenidos digitales, multimedia, periodismo de datos en distintas escuelas. Y también tiene una a ver. Tiene una vertiente de emprendedor bastante interesante, ¿no? A día de hoy, ahora sí, ¿no? Vale, perfecto. A día de hoy, bueno, él funciona o él trabaja como jefe de unidad de datos y visualización del diario digital El Español. No sé si lo conocéis, es un diario digital que ha surgido hace muy poco, ¿no? Y como decía antes, pues bueno, también enseña, ¿no? Que, pues sobre todo su experiencia profesional va impartiendo clases en distintos posgrados, ¿no? Yo no te voy a quitar más tiempo, yo te voy a dejar, Antonio, así que cuando quieras. Pues muchas gracias por venir, la verdad que da un gusto reunirse con gente que es tan friki de los datos como yo. Y he traído una historia que hemos publicado hace escasas semanas, y la quería poner en valor porque me parece que cuando hablamos de datos o cuando hablamos de Open Data, hablamos un montón de cosas, a veces nos olvidamos que lo importante de estos datos son a las personas que le afectan estos datos, ¿no? Que son realmente los protagonistas. Entonces, a veces está bien friquear y encontrar información en los datos, pero no tenemos que perder la perspectiva que lo importante son las personas que están detrás de esa información, ¿no? Entonces, os voy a poner un ejemplo que hemos sacado hoy y que hemos analizado en El Español, que son... en Madrid hay unas áreas que se llaman áreas de prioridad residencial. Aquí en Málaga yo he visto que hay alguna por el centro, no sé si es exactamente lo mismo, pero básicamente en el centro de la ciudad hay diferentes sitios donde el tráfico está restringido o regulado solamente a determinados usos, por ejemplo residentes o gente que va a un parking. Básicamente eso se puso en marcha para mejorar la contaminación, o sea, para que mejorar la calidad del aire en el centro de Madrid, que se ve que hay un problema importante con esto, ¿no? Entonces, esto es el centro de Madrid, bueno, esto es el Retiro. Desde hace casi una década se pusieron en marcha estas 3 APR, que son las de letras, letras, embajadores y cortes, y a partir de noviembre del año pasado se puso en marcha esta nueva APR, que es de la zona de ópera, ¿vale? El ayuntamiento lo que hizo un cambio normativo y se, digamos, actualizó la normativa para todas las APR. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue que algunos medios empezaron a sacar que había gente que empezaba a acumular multas. Básicamente eran residentes que no recibieron una comunicación por parte del ayuntamiento de que tenían que renovar su permiso para poder acceder a su casa, a su garaje privado, y empezaron a recibir multas. Básicamente porque el Ayuntamiento de Madrid lo que tiene es que, imaginaros, tiene una señal que pone prohibido pasar y detrás de la señal hay una cámara, ¿vale? Entonces todo el que pasa por ahí, toda matrícula que pasa, es automáticamente multado. Si es residente, eso se cruza con las bases de datos del ayuntamiento y digamos que te quitan la multa. Es decir, todo el mundo es multado hasta que se demuestre lo contrario con alguna base de datos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Pues cuando la gente entraba en su casa, como la nueva base de datos no estaba, pues multa. Entonces, ¿qué sucedió? Que este tema salió en las APR que ya existían, que eran las de letras, embajadores y cortes, y algunos medios sacaron información con el tema de que estaba pasando esto. El ayuntamiento, a través de una moción de urgencia que hizo el PSOE para tomar una decisión con esto, lo que determinó fue arreglar este problema y perdonar las multas a todos los residentes de esta zona. Pero, ¿qué podemos hacer los periodistas de datos o la gente que nos gustan trabajar con datos? Pues el Ayuntamiento de Madrid, bueno, esto es la noticia que estaba comentando, el Ayuntamiento de Madrid publica en su portal de Open Data el detalle de todas las multas, ¿vale? Entonces lo que hice fue bajármelas todas. Son casi 2,5 millones de multas desde septiembre de 2014 hasta, creo que el último mes fue noviembre de 2015, que noviembre de 2015 fue el primer mes que se empezó a multar con esta nueva normativa, ¿vale? Y lo que hice fue monté una base de datos y hacerle preguntas periodísticas en SQL, pero preguntas, que básicamente es, ¿qué está pasando en las APR? Básicamente le estoy preguntando, muéstrame todas las multas que se han puesto
por no respetar las señales de circulación restringida o en áreas reservadas, que es básicamente el concepto técnico de cómo se llama cuando cruzas por una APR y no te corresponde, ¿vale? Me ha sido casi 300.000 y a partir de ahí hice un análisis de los datos, que es hacerle preguntas a los datos de en qué mes, en qué calle, en qué sitio, en qué momento, ¿vale? Y encontré una historia. La historia fue esta. La historia era que estas personas que habían salido y este tema que había salido en prensa realmente eran anécdotas, eran muy pocas personas. El tema principal era que el 83% de todas las multas que se pusieron en noviembre de 2015 fue en la nueva APR, en la de Ópera, donde ni el ayuntamiento había hecho ningún tipo de emoción sobre ese caso, ni siquiera los propios protagonistas de la historia sabían que tienen un problema. Es decir, la gente aún no había recibido multas. Entonces, lo que yo hice fue dos cosas. En primer lugar, me puse en contacto con algunos de los que empezaron a recibir multas para ver si ellos conocían a gente que en las principales calles de Ópera habían recibido algún tipo de sanción, y no había nadie. Y yo cada día llamaba, oiga, ¿has recibido alguno? Hasta que 3 días después me dijeron, acabo de empezar a recibir gente que ha sido multada en esas calles, y me puse en contacto con ellos. Básicamente, si veis aquí el tema, estos son los principales puntos, los puntos negros de todas las APR, y los 10 primeros son de la APR de Ópera, ¿vale? Fijaros que el primer punto donde más multas se puso, que es en la APR, o sea, en la calle Leganito, número 24, que ahora enseñaré dónde está ese sitio y cómo es, se pusieron 9.700 multas en los primeros 30 días. Eso, a 90 euros por multa, hacen 850.000 euros, ¿vale? En 30 días, en multas. Esto es la APR de Ópera, para que veáis que es por la calle, es como todo lo que es Plaza España, por detrás de Gran Vía, pues por ahí, ¿vale? ¿Y qué hice yo cuando encontré que en el Leganito 24 se habían puesto 9.700 multas? Pues cogí el cuaderno y la cámara y salí corriendo para allá, donde los datos me estaban llevando, ¿vale? Y allí encontré a gente, que son los protagonistas de la historia, que lo que estaban era haciendo fotos al cartel, porque fijaros la experiencia que empiezas a recibir un día 3 multas, al día siguiente 8 multas, al día siguiente 10 multas, no sabes qué te está pasando. Y lo que hace es salir corriendo al sitio donde te ha puesto la multa para ver qué ha pasado. Entonces ahí me encontré a un montón de afectados mirando el cartel por primera vez diciendo, la primera vez que lo veo, ¿vale? Entonces con esto publicamos esta primera historia contando lo que estaba pasando. Básicamente lo que sucede es que el cartel de acceso al área restringida está en mitad de la calle, es decir, ni siquiera cuando entras aquí, ni por Gran Vía, ni por Plaza España está aquí el cartel, te lo encuentras en medio de la calle, por lo cual tienes poco, de hecho es que no se ve, ¿vale? ¿Qué hizo el ayuntamiento cuando nosotros publicamos este tema? A las 48 horas, esto era 48 horas antes del tema y esto 48 horas después, ¿veis la diferencia? Pusieron esta nueva señal, ¿vale? Cambiaron la señal y pusieron una nueva. Básicamente, imaginaos, vais aquí por el coche. ¿Quién se fija aquí en la señal? Nadie, parece que es otra cosa, ¿vale? ¿Qué hicimos más? Bueno, pues pusimos en la información, pusimos un texto a un ladillo donde las personas que estaban en situación, ¿qué podían hacer? Pues básicamente dimos un correo del ayuntamiento que había puesto para que la gente que tuviera este problema se comunicara directamente con el ayuntamiento. Pusimos el correo de la gente que se estaba organizando para movilizar en redes sociales y hacer ruido con este tema, y pusimos nuestra propia dirección para que nos llegara testimonio. De hecho, mucha gente se enteró de que había más gente con este problema porque cuando recibía las multas entraba en Google, ponía APR Ópera, salíamos como primera noticia, leía la información y se ponía en contacto con nosotros, y no solamente con nosotros, sino con el ayuntamiento y con el resto. Por lo cual, en una semana había 120 personas que acumulaban pues una media de 25 multas cada uno, imaginaos la pasta que es, con este mismo problema. Pues básicamente gente de todo tipo y condición, ¿no? Esto es, fijaros, los correos que recibíamos en el español con gente afectada. Y entonces, ¿qué hice? Pues seguí incidiendo, contando historias. Esto es el caso de una persona que trabaja en un garaje privado cerca de la APR de Ópera, que gana 800 euros y tenía 40 multas. De hecho, el hombre tenía un problema personal porque su hija se casaba, no podía pagar ni las multas ni la boda, es decir, los típicos problemas personales que surgen a raíz de este problema, ¿no? Entonces, digamos que pusimos cara a estas circunstancias, ¿no? ¿Qué pasó al final?
pues con todo el ruido que hicimos y después de esta investigación, el ayuntamiento rectificó y dijo que todas las sanciones de la APR de Ópera, desde noviembre hasta el 15 de marzo de 2016, es decir, dentro de 15 días, se anulan. Es decir, todas las multas de oficio se anulan. La gente que pagó por pronto pago le van a devolver el dinero y digamos que han reconocido que lo que hicieron que era una chapuza. Es decir, hay un montón de problemas, básicamente que incluso a la gente que entraba en los parkings las multas se le ponía, es decir, la gestión de las propias multas estaba mal y que las propias señales pues no se ven, ¿no? Y ya termino. El balance en datos de la historia es que yo he calculado que estos 4 meses que el ayuntamiento ha anulado multas ha perdido o dejado de ganar en valor unos 8 millones de euros en multas, ¿vale? Que no va a cobrar y que digamos que se la devolvemos a los ciudadanos. Y aquí tenéis a los afectados el día antes de que se enteraran de que les habían indultado, pues eso, protestando en el punto de Leganitos 24, quejándose de los datos que estaban recibiendo, ¿no? Las multas. Pues, bueno, os dejo con un comentario que me mandó de agradecimiento un afectado que creo que nos sirve para todos, ¿no? Dice, muchas gracias, espero que cuando luchamos por una causa justa, que una de las personas, esperamos que sea ejemplo para otros problemas que atraviesa este momento del país. Y yo también me quedo con este mensaje y creo que en el fondo cuando trabajamos por una causa podemos arreglarlo, ¿no? Muchas gracias.